Reencuentro. Un programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Solamente es física, también es psicológica, y esa puede llegar a afectar el desarrollo de ese niño o de ese adolescente y que genere una conducta de riesgo. Una conducta adictiva tiene que ver ya con la capacidad que tiene esta conducta de gratificar lo que el ser humano necesita, ¿no? Ese vacío emocional que pudiera estarse generando a base de que hay padres ausentes. Me gustaría abordar un poquito lo que es la familia. La familia es el grupo primario donde el ser humano se desarrolla y pues cada uno tiene un sistema familiar diferente. Hablamos de que la familia tiene que brindar soporte o lo ideal sería que brindara cuidado al niño o al adolescente para poder desarrollarse de manera adecuada. La familia abre la posibilidad no solamente de que el menor o el adolescente se desarrolle, sino también que se forme el adulto que se está creando, ¿no? Empezando a hablar de lo que son las conductas de riesgo, bueno, actualmente hay muchas modas que se han estado implementando entre los adolescentes. Una de ellas es el sexting. No sé si alguien ya ha escuchado hablar de esta conducta. Esta conducta inicia como algo entre parejas. Los chavitos inician una relación y alguna de las partes, probablemente puede ser incluso por presión, se siente presionado a que la otra persona no lo deje y bueno, inicia a mandarse fotografías con índole sexual, con poca ropa o en ropa interior, pero el hacer conciencia a nuestros jóvenes de esta conducta de riesgo es importante, porque una vez que el adolescente o la adolescente envía esta fotografía al WhatsApp, al Facebook, ahorita con tantas redes sociales, bueno, ya no se sabe ni cuántas manejan los chicos, pero una vez esta fotografía estando en internet, se pierde el control de la fotografía. No se sabe, el hecho de que la persona en el momento tenga confianza en el novio, en la novia o en el amigo, amigovio a la que se le está enviando, no quiere decir que esa foto solo se quede ahí. ¿Por qué? Porque esa foto, una vez estando en el medio, puede ser que al chico se le pierda el celular, lo agarre algún amigo y pueden pasar muchísimas otras cosas. Esas fotografías muchas veces llegan a parar incluso en páginas pornográficas. Entonces, el generar conciencia en nuestros jóvenes sobre esta conducta de riesgo que es el sexting y que está tan de moda, pues es prevenir una conducta adictiva más adelante. Porque imaginemos que una chica pues por alguna razón manda la fotografía al novio, llega a manos donde es mal utilizada y después circula a las redes y se da cuenta mamá, papá, el círculo de amigos en la escuela. ¿Y qué pasa? Pues para esta chica no creo que sea no creo que haya sido el objetivo que circulara en toda una red. Entonces, esa es una de las conductas de riesgo que actualmente viven los jóvenes a causa de la influencia incluso de los medios de comunicación, de la presión por el grupo social o de la amenaza o el chantaje del novio o de la novia que tengan en el momento. Ahora es como el inicio de la prueba del amor. Otra de las conductas de riesgo que podemos mencionar es el cutting. Esta práctica es usada por los jóvenes para sustituir un dolor emocional o psicológico. Se está colocando, según algunas investigaciones de la UNAM, se está colocando con fuerza entre niños y adolescentes, algunos como parte de un juego, como parte de una moda, y algunos otros sí para mitigar dolores emocionales. Una persona que genera esta conducta, pues busca liberar el dolor. Sí, los principales lugares donde los chicos pueden utilizar el cortarse es en muñecas, en piernas, en abdomen,
y regularmente traen camisas de manga larga, cuello largo, y empiezan con cortadas a lo mejor no tan profundas, pero también se puede generar como algo adictivo debido a lo que se libera, el placer que se libera por tapar la otra situación emocional. Una persona con esta conducta puede tener baja autoestima, depresión, ansiedad y sobre todo la puede generar si sufre violencia intrafamiliar en casa o un abuso sexual o una violación. Esta libera la presión, el enojo, la ira, y también actualmente se han encontrado bastantes investigaciones donde nos menciona que esta conducta está repercutiendo en muchos adolescentes de entre los 11 a los 15, 16 años, como incluso las hacen en grupo. Entonces ya es algo no solamente que viene a nivel familiar, sino que se desemboca a nivel social, y que si a lo mejor mi hijo no tiene ninguno de estas características que yo acabo de mencionar, o no hay violencia física, no hay violencia emocional, pero qué tal si tiene amiguitos que sí tengan esta conducta. Y otra vez vamos con la cuestión del sentido de pertenencia. Una persona que quiere sentirse parte de un grupo, y esto es algo normal desde que nosotros nacemos, ¿no? El tener este sentido de pertenencia nos hace ser alguien. Y si este chico es el grupo de amigos con el que se ha desarrollado tantos años o en esta etapa que está viviendo, pues va a incluirse a esa conducta. Entonces, como papás, conocemos a nuestros hijos. Hay una frase que se utiliza mucho: yo conozco a mi hijo en casa, pero yo no lo conozco afuera, ¿sí? Pero, ok, no conoces, ¿por qué? Porque se ve influenciado por el grupo, por el círculo social, por el momento que está viviendo fuera de casa. Pero sí es importante estar pendiente de tus hijos. El hecho de que no los conozcas a 100% no quiere decir que no puedas estar pendiente como papá. A ver, hoy por qué llegó y se encerró en su cuarto si regularmente no lo hace. O hoy por qué está más tiempo en el teléfono, o hoy por qué no quiso comer. Sí, puede ser parte de la etapa, pero cuando ya es una conducta persistente tenemos que estar alerta ante esta situación. Otra conducta de riesgo que actualmente se da, y es el inicio de conductas sexuales a temprana edad. Esta es una conducta de riesgo, ¿por qué? Porque se puede dar una enfermedad de transmisión sexual o se puede dar un embarazo no deseado. Entonces, hay muchos padres de familia en la actualidad que todavía no se atreven a hablar de este tema de manera abierta con sus hijos. Es importante sí acercarte: ok, yo papá no puedo, no sé, no se me da hablar de este tema. Acércate con un profesionista. No necesariamente tienes que ser tú el que le dé la explicación, pero sí oriéntate a cómo vas a bajarle a tu hijo esta información, porque finalmente la información nos hace prevenir lo que puede desembocar después en una conducta de riesgo. Y desde todos los tiempos yo creo que, o desde mi perspectiva, la cuestión de la sexualidad se ha manejado siempre por debajo del agua. Desde que iniciamos a no informar a nuestros hijos de la primer regla o la menstruación, desde ahí ya estamos generando en la cuestión de la sexualidad un tabú. Entonces necesitamos empezar a romper esos paradigmas y ver la cuestión de la sexualidad como algo natural. Sin embargo, tiene que estar informado el adolescente de que esa edad no es la adecuada para iniciar la conducta. Es importante el que los hijos tengan la confianza en los papás, pues para que puedan preguntar: ¿qué pasa, papá, si esto? O ¿qué pasa? ¿Cómo te explico, no? ¿Cómo nacen los bebés? La pregunta luego de muchos pequeñitos. Y les andamos diciendo que la semillita, que la florecita, que... Bueno, cada uno va a buscar la manera de explicarle a sus hijos, pero siempre hay que llevarlos más a la parte real. Porque cuando el chico se enfrenta afuera con la realidad cruda, se siente ofendido por los papás, porque es en quien confían. Entonces imagínense, si tú le estás dando una información que no es real, ¿qué va a pasar si él va y pregunta y le dicen algo que es real e incluso que es exagerado? Pues tu hijo se va a confundir y se va a ir por la persona que le dio la información más cercana a la verdad, no por la tuya, que a lo mejor fue la semillita con el frijolito y demás, ¿no?
Otra conducta de riesgo o que puede generar incluso una conducta adictiva es el acoso escolar. En este tema, bueno, ya tiene bastante tiempo que se habla del bullying, mejor conocido, es el maltrato de un compañero, de un grupo de compañeros a otro individuo. Me topé el otro día con una chiquita de tercero de primaria que venía llorando buscando a su hermana de sexto y decía, es que me dicen que me hago del baño, que soy sucia, que y demás, ¿no? Yo le preguntaba, ¿ya lo comentaste con tu mamá? Y la chiquita me decía, es que no me hace caso. Yo ya le he dicho y no viene a hablar con mis maestros. Entonces, el maestro ya sabe de la situación y el maestro le dice, no le hagas caso. Entonces, desde ahí, papás, esta pequeña a una situación similar o hay situaciones incluso más graves de bullying o de acoso escolar, donde hay violencia física también, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Si tu hijo no quiere ir a la escuela, tienes que indagar por qué no quiere ir a la escuela. ¿Sí? Y en cuanto a esto, es muy similar a cuando hablamos a veces obligamos incluso a los hijos a saludar. Si tu hijo no quiere saludar de beso y de mano, no tienes por qué obligarlo. Puede ser educado diciendo buenos días, buenas tardes y nada más. Pero a veces no sabemos en el niño qué sienta o cómo se sienta con respecto a la otra persona ante esta cuestión social del saludo de beso y de mano, ¿no? Entonces es similar en la cuestión del acoso escolar. Tener en cuenta que si mi hijo ya no quiere ir a la escuela, bueno, ¿por qué no quiere ir? ¿Qué está pasando? Y sí darle seguimiento, porque luego nos excusamos diciendo, son juegos de niños, pero el hecho de que sea un juego de niño no quiere decir que tu hijo no esté teniendo una sensación, una emoción y un sentimiento con respecto a esa situación. Entonces, pues sí hay que tener en cuenta no solamente la víctima, que en este caso estoy hablando de la víctima, ¿no? También el que acosa, pues también darle seguimiento, qué está pasando con mi hijo, y que muchas de las veces este niño que acosa en la escuela es porque es violentado en el sistema familiar, no solamente por los papás, puede ser por alguno de los hermanos mayores. Entonces hay que tener en cuenta todo ese contexto, porque finalmente estas conductas que ahorita he mencionado pueden detonar en un consumo de sustancias o en una conducta adictiva, como les decía al principio, que quede de manera permanente para la vida adulta. Y actualmente, bueno, con tanta tecnología, ya no es acoso escolar nada más a nivel de institución, sino que se ha vuelto algo acoso por internet o ciberbullying, como lo llaman, ¿no? Que esta parte ahora sí que es complicada. ¿Por qué? Porque muchos papás no tienen el control de todo lo que sus hijos miran en internet, de todo lo que sus hijos hacen en internet. Y niños de primaria, de quinto, ya están utilizando redes sociales y por ahí lo utilizan para agredir a otra compañera, para subir fotografías a lo mejor porque además ya traen celular en horario de clase. Entonces, todo esto influye a que tu papá, si no está supervisando lo que están haciendo tus hijos con las redes sociales, el internet o los aparatos electrónicos, pues bueno, puede detonarse una conducta de riesgo. Tu hijo puede ser quien haga el ciberbullying o puede ser víctima de estos medios. Precisamente en la misma escuela fue fabulosa esa visita porque hicimos ahí pues 2 intervenciones importantes. Yo les preguntaba a los chicos, a ver, ¿quién de aquí tiene Facebook? Y la mayoría levantó la mano, ¿no? Creo que Facebook les da entrada a partir de los 18 años. Entonces le digo yo, ¿cómo abrieron la cuenta? Y todos se rieron. Ay, psicóloga, pues poniéndole edad de más. A ver, papá, ¿dónde estás tú para permitir que tus hijos a temprana edad tengan contacto con estas redes? Todo lo que circula por las redes que a veces hasta uno de adulto dice, híjole, ¿y esta información qué? Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque a lo mejor también nosotros estamos ocupados en el celular, con el WhatsApp, entonces, o con el Facebook. Entonces sí es importante recordar que una conducta de riesgo
puede llevar a un joven a una conducta adictiva. Es importante también revisar que el sistema familiar es el que tiene que dar el apoyo, o el ideal es el que dé el apoyo a nuestros jóvenes ante toda esta información. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos el sustento de esos pequeños o de esos jóvenes. Y hay mucha mala información debido a las redes. Obviamente también hay buena información en las redes de comunicación. No estoy tratando de culpar a que todo es culpa de las redes y el uso del internet, pero es tener conciencia de a qué edades es apropiado darles acceso a tanta tecnología. Y en esta parte es importante revisar, yo qué estoy haciendo con mis hijos, estoy supervisando incluso el tiempo de uso de las redes. Es que llega de la escuela y para que no me delata, ahí que se esté hasta que se vaya a meter a bañar y haga la tarea. 3, 4, 5 horas, desde ahí ya estamos hablando de una conducta de riesgo. Algo tan sencillo y no tiene que ver con todo lo que he platicado. Eso ya es una conducta de riesgo, que tú, papá, no supervises qué están haciendo tus hijos en internet y cuánto tiempo le dedican al internet. E incluso desde 4 o 5 años ya traen su tableta, su teléfono, ya pueden entrar a la computadora. Y bueno, estamos en una época de tecnología, ¿verdad? Ya desde los 3 añitos ya saben cómo moverle, aunque no les digas. Eso es una realidad, pero es importante el que los papás estén pendientes de esto. Pues porque puede finalmente detonar en una conducta adictiva, y esa es la parte que queremos evitar. Una conducta de riesgo, recordemos, es algo que hace el joven para sentir adrenalina, para sentirse parte de un grupo, y no necesariamente ahí estamos hablando de una conducta adictiva. Pero ahí en ese punto podemos hacer prevención antes de que se detone una conducta adictiva. Incluso una conducta de riesgo es dejar a mi hijo, mi hija adolescente, andar en fiestas a altas horas de la noche sin supervisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya llegó, ahí le ofrecieron alcohol, le ofrecieron alguna otra sustancia. Entonces, sí está padre el tener confianza en nuestros hijos, y es lo ideal, y dejarlos ir a fiestas, dejarlos tener también que vivan su etapa, pero siempre que esté bajo la observación de mamá, papá, bajo el cuidado y el cariño, la protección finalmente de los padres. Y actualmente hablamos de lo que son las conductas adictivas. Es la segunda parte de lo que estábamos revisando al principio del tema. Bueno, de conductas adictivas voy a regresarme otra vez. Internet. Y no nada más hablamos de adolescentes. Están a la hora de la comida y está mamá, papá con el celular y cero comunicación. Es más, yo creo que hasta algunas familias por WhatsApp se están mensajeando, aunque estén en el mismo círculo familiar o en el mismo espacio de casa. Entonces, esa ya se puede detonar en una conducta adictiva. Un chico que esté solamente bajo el uso del internet, que si no hay internet se pone ansioso, se pone mal. Ahí ya estamos hablando de una adicción, o de algo que inicia como una conducta adictiva, ya no de una conducta de riesgo, algo que a lo mejor puedo parar antes de que se detone en una adictiva. Otra conducta puede ser las compras o el impulso a gastar. No puedo gastarlo, pero lo quiero. Sí, y esto aplica no solamente para los adultos, también en los adolescentes se da con los videojuegos. Quieren tener la mejor tecnología y buscan la manera de que se les otorgue. La adicción a los juegos o a las apuestas, que ya no nada más hablamos de ir a un casino. Ya ahora con el uso del internet también se dan apuestas en línea. Y entonces, tanto adultos como jóvenes, si nosotros no supervisamos, pues se puede detonar en esta conducta al juego. Adicción al deporte o a hacer ejercicio, que también es conocida como vigorexia. También esa es una conducta adictiva que puede detonar en una persona que incluso en algún momento llegue a utilizar anabólicos o alguna otra sustancia para generar masa muscular y demás.
algo importante también y que está relacionado más con el núcleo familiar, esta conducta adictiva, son los trastornos de alimentación. Cuando hablamos de bulimia y anorexia, bueno, el mayor porcentaje es en mujeres. Más del 90% de las que sufren esta enfermedad adictiva son mujeres. La bulimia es una persona que come en cortos periodos de tiempo grandes cantidades de comida, se siente culpable e inicia a utilizar desde purgas, ejercicio excesivo y se induce el vómito en la mayoría de las ocasiones. La anorexia es una persona que no está conforme con su físico, hay distorsión en la imagen corporal, se vuelve perfeccionista, regularmente tiene actividades como muy estrictas como el ballet, que es perfección todo el tiempo, y la anorexia es una chica o un chico que no va a ingerir alimento, va a estar muy preocupado por su aspecto físico y probablemente esta persona mienta, no quiera comer en público, quiera comer en su cuarto. ¿Por qué? Porque no ingiere el alimento, lo esconde o lo tira a la basura. Estas conductas pueden detonarse en no quieren tener contacto social, ocultan la comida, como les comentaba, y pueden ser desencadenados por abusos físicos, abusos sexuales, algún trauma de la infancia o incluso algo tan sencillo como un cariño de los papás. Mi gordita, mi gordita, mi gordita. Llega a la adolescencia y bueno, ella no quiere ser una gordita. Desde algo tan sencillo. Y los papás dicen, ay, es que es de cariño, ¿cómo puede ser? Sí he atendido jóvenes que hay un impacto importante el cómo les nombran desde casa. Yo siempre les sugiero, cuando quieran hablarle a un hijo con un apodo de cariño, pues búsquense uno que sea a partir de hijo, uno que no dañe la salud mental. Finalmente no todos recibimos la información de la misma manera y puede ser que a tus 3 hijos les dijiste gorditos y a uno de ellos nada más detonó la conducta adictiva o el trastorno de alimentación. Pero entonces por eso hay que tener cuidado, papás, cómo nos referimos incluso a nuestros hijos, ¿no? O hasta qué punto es sano, porque de niñez a lo mejor no hay tanto problema, pero pasan a la adolescencia, vienen cambios psicoemocionales para el adolescente, y entonces ya no le gusta tanto que le hablen de esa manera. Y el tercer trastorno de alimentación sería la obesidad. La obesidad tiene que ver no solamente con un hábito familiar, tiene que ver también o puede ver con el manejo o el mal manejo de estas emociones. El cómo el adolescente inicia a comer porque se siente triste y no sabe cómo expresar esas emociones, no sabe cómo expresar ese enojo y entonces digamos que en la comida o en la parte compulsiva de comer se come esas emociones que finalmente se detonan en la cuestión de la obesidad. Y claro que como hábito pues creo que tenemos mayor porcentaje, que actualmente la alimentación pues ha cambiado en muchos hogares, en muchas familias, y pues que las hamburguesas, que los burritos, comidas con mucha harina, que eso ya no sería parte de lo que es los trastornos, o no está relacionado propiamente con un trastorno emocional, sino con la parte del hábito familiar. Vamos a comerciales y regresamos con cómo las detecto, qué síntomas, por decirlo de alguna manera, pueden tener mis hijos ante todo esto que hemos estado comentando. Bueno, pues buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en el programa del reencuentro. Recordamos que nos está acompañando de IMICAD, Instituto Municipal contra las Adicciones, la psicóloga Yajaira Rojas, y el tema que está tocando con nosotros, compartiendo, es reconociendo conductas adictivas y conductas de riesgo. Quédese con nosotros, continúe. Tenemos una pregunta del aire, pedirle a la psicóloga que nos ayude. Es ¿cómo afecta en el área emocional el niño con sobrepeso dentro del contexto escolar? Gracias. Pues muy buena pregunta, porque cuando hablamos de un niño con sobrepeso, lo estamos ligando también a que puede sufrir acoso escolar y a que va a bajar su rendimiento académico, ¿sí?
¿Cómo se afecta en la parte emocional? Pues es un niño con baja autoestima, un niño tímido, un niño que probablemente no tiene tantos amigos o que sus amigos tienen condición muy similar en cuanto a la cuestión física. Y bien, este niño puede detonar en una conducta adictiva, no por el sobrepeso solamente o no por la cuestión del bullying, sino porque va a querer sentirse parte de un grupo, y el sobrepeso muchas de las veces no les da la oportunidad a los niños o a los adolescentes de desarrollarse en un círculo social saludable. Entonces afecta en el área en cuanto a calificaciones, al área escolar, el área social, y viene a repercutir en el área familiar. Y bueno, siguiendo con nuestro tema, agradecemos la pregunta. Las conductas que hemos estado mencionando como conducta de riesgo o conducta adictiva pueden ser también detonadores para el inicio de consumo de sustancias. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente queda esa conducta, puede generarse una conducta adictiva tras otra, o sea, puede haber varias conductas que presente mi hijo o mi hija. ¿Cuándo pueden los chicos, por ejemplo, tomarse estas fotografías? ¿En qué momentos? ¿En qué espacios? Bueno, cuando el adolescente está solo. ¿En dónde lo hacen? En habitación, en el baño. La cuestión del internet o del mal uso del internet, pues sí, cuando papá, mamá no está. Algo importante que quiero recalcar es cuando hablo de cuidado, de protección, de reglas, de límites, todo esto tiene que ser fundamentado con la cuestión del amor, ¿sí? No ponernos en una postura rígida. Híjole, la psicóloga habla de tantas conductas de riesgo y que pueden detonar en una conducta adictiva, que qué miedo, no lo voy a dejar hacer nada, lo voy a meter en una burbuja de cristal, lo voy a mantener solo cerca, bajo mi visión, no lo voy a dejar salir. Pero todo esto nos llevaría al otro extremo, de un papá que probablemente no maneje o no ponga límites saludables, a un papá que sea extremadamente sobreprotector. Eso también es un factor para que un joven, un adolescente detone una conducta adictiva o de riesgo por la presión que siente por los papás. Entonces es importante buscar un punto medio, ¿sí? Y definitivamente es en base al amor, la confianza, la comunicación y el cariño que necesitamos otorgarle a nuestros hijos, y creo que a cualquier ser humano que se desarrolle dentro de nuestro ambiente familiar. Cuando hablamos de cambios o de conductas, también vamos a mencionar el inicio de consumo de sustancias. Y en esta parte es importante, ¿por qué? Porque incluso puede ser algo cultural el que le permitas a tu hijo que solamente en tu círculo social consuma. Desde temprana edad, tómale para que sepas a qué sabe. Ese ya es un factor que puede influir en el desarrollo de una conducta adictiva a la cuestión de las sustancias, ¿sí? Desde el momento en que tú le ofreces a tu hijo, le permites incluso estar cerca de personas que fuman o de personas que ingieren alcohol, ya estás abriéndole un panorama diferente. No quiere decir que esté mal que a lo mejor en fiestas tú utilices el alcohol. Obviamente siempre hay que tener una medida, pero a veces se nos olvida que son menores de edad. Me ha tocado enfrentarme a chicos que los papás son los primeros que les dieron el acceso, porque como papá, mamá consumen alguna sustancia, pues les dan el acceso a la sustancia. Ah, no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no le puedes decir que no lo haga, porque ahí está el ejemplo, ¿no? Cuando los papás no consumen, dicen yo me cuido, yo hago ejercicio, porque también hay ese tipo de casos, pero mi hijo está consumiendo. Yo le pongo reglas, le pongo límites y no sé qué hacer. Bueno, hay algo que se llama consumo experimental, y ese se puede dar desde sexto de primaria, que es como 10 añitos en adelante, donde el chico, por parte otra vez de tener ese sentido de pertenencia, de saber qué se siente, puede acceder a la cuestión del consumo de sustancias. ¿De qué va a depender? No vamos a poder evitar probablemente que tu hijo experimente en el ámbito escolar o social alguna sustancia, alcohol, tabaco, marihuana, que son las sustancias de inicio. Lo que sí vamos a poder evitar que detonen una conducta adictiva,
¿sí? No es lo mismo a que el chico experimente y lo haya hecho 1 o 2 veces y diga, esto no es para mí, además mis papás no me han mostrado esa parte, a un chico que empieza a consumir y lo deja como algo permanente. Entonces ahí sería importante, pues como les comentaba, no tener también la parte de la paranoia de mi hijo va a consumir y se va a hacer adicto. No necesariamente, porque eso depende de cómo le manejes tú la información, eso depende de las bases familiares que tú tengas en casa y la comunicación, cómo la estés expresando con ellos. ¿Qué cambios pueden observar cuando vienen estas conductas tanto a sustancias como a actividades que hemos mencionado en el transcurso de nuestra charla? Bueno, cambios sociales, pérdida de amigos. Puede ser que tu hijo cambie de círculo de amigos porque ya el chico con el que siempre salía desde la infancia o de la niñez no le sigue el juego o la cura, como decimos aquí en Tijuana. Entonces, este chico probablemente, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar un círculo de amigos que tenga la misma actividad. Y ahí viene otra vez el sentido de pertenencia. ¿Por qué les hablo tanto de esta parte? Porque esa es una etapa importante con la cuestión de la identidad de nuestros jóvenes. ¿Qué otro cambio social puede tener? Ya no quiere involucrarse en actividades familiares. De repente era un chico que todo el tiempo quería salir con mamá, papá, y de repente, mejor prefiero quedarme en casa. A ver, ok, sí, también se vale que se quede en casa algunas veces, pero no siempre, porque es importante el vínculo con la familia, incluso en la adolescencia. Se aísla del resto de los integrantes de la familia, no quiere hablar con nadie, llega y se encierra en su cuarto, le preguntas cómo le fue en el día y te dice, bien, le cierra la puerta y tú dices, le fue bien. No, papás, hay que indagar, a lo mejor a la hora de la comida. A ver, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? No es porque tengamos que hacerla de detectives, pero sí buscar esta comunicación con mi hijo de manera saludable. Otros cambios sociales que pueden tener es evitar el compañerismo con amiguitos que a lo mejor quieran advertir del consumo o de la conducta adictiva o de la conducta de riesgo. Se aleja de ese, es que ya no me junto con ella, mamá, porque nos peleamos. Y cuando en realidad a lo mejor tiene que ver con que está pasando algo con tu hijo y la otra persona pues no sabe qué hacer, porque pues finalmente los primeros que se dan cuenta son sus pares. A veces papá, mamá tardamos más en darnos cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos. Algunos cambios psicoemocionales que pueden tener con estas conductas es problemas de concentración, cambios inesperados de humor, que de repente estén enojados, de repente estén tristes, de repente estén muy contentos y que sean cambios pues radicales, ¿no? La cuestión de la impulsividad, que actúe sin pensar en una consecuencia. ¿Quiénes les enseñamos a nuestros hijos sobre las consecuencias? Los papás, ¿verdad? Se muestra rebelde, que a lo mejor decimos, es parte de la adolescencia. Pues sí es parte, pero también tengo que ver hasta qué nivel se me está saliendo de las manos esta cuestión de la rebeldía, que a lo mejor se sale de casa y no regresa en 2, 3 horas. Entonces, revisar, o me empieza a mentir que va a un lugar y no va ahí, se va a otro lado. Sí, entonces esa parte también es importante estar alerta. Manipula o miente, mamá, mira, ya no lo voy a hacer. Y entonces mamá le da la libertad, no le aplica una consecuencia. Finalmente, ya no hablamos de castigos, hablamos de que los adolescentes visualicen las consecuencias. Mira, pasó esto, te va a pasar esto. Puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Que tengan poca tolerancia a la frustración, y a lo mejor esto lo vamos a ir detectando desde temprana edad. Que el niño se moleste ante algo que no puede hacer y que pronto quiera dejar de hacer la actividad porque no puede. Entonces, ¿quién entra ahí a veces? Pues algún adulto a ayudar a resolver pues la cuestión del que no se enoje, que maneje sus emociones, pero en realidad no lo está manejando, le están resolviendo la situación. Se puede mostrar reservado también, pero solo en el núcleo familiar.
Dentro de los cambios conductuales que podemos encontrar es que deje de cumplir con tareas escolares. Es importante estar al pendiente de si mi hijo está yendo a la escuela. He encontrado mamás que muy preocupadas van a la terapia y me dicen, ¿sabe qué, psicóloga? Es que tiene 2 semanas sin ir a la escuela y yo no sabía. Entonces, estas 2 semanas sin ir a la escuela, bueno, pues sí, no, a lo mejor no tuviste oportunidad de ir en esas 2 semanas, pero lo bueno es que le da seguimiento, ¿no? No nada más es dejarlo ir, como ya es adolescente, pues ya él va a la preparatoria, él va a la secundaria solo, entonces es importante revisar cómo va. Que empiece a faltar a clases o que empiece a pedir dinero de más. Mamá, ¿me das para comprar? Papá, ¿me das para comprar material extra el día de hoy? Es que me dejaron una tarea y bueno, ahí ya empieza a querer resolver cuestiones económicas. Para el consumo puede ser de sustancias o para cualquier otra de las conductas que manejamos. Abusa verbal o físicamente de algún miembro de familia, que puede ser con hermanos menores regularmente o con mamá. Toma cosas o dinero de la casa que no le pertenecen, empieza a ver que hay 20, 30 pesos en la mesa o que hay algo de valor y pues lo toma, y cuando preguntan pues no sabe. Cambia objetos de valor con otros compañeros, esto también puede ser un síntoma de alerta. Y dentro de los cambios físicos, ¿qué podemos observar en nuestros hijos? Va a variar bastante dependiendo la conducta adictiva que se esté revisando en el momento o la conducta de riesgo. Si hablamos de trastornos de alimentación, pues a lo mejor voy a ver que la piel ya no está tan hidratada porque está haciendo falta vitamina. Si deseamos del cutting, pues puede ser que últimamente usa muchas camisas o playeras de manga larga. Si hablamos del sexting, pues puede ser que pase largo tiempo encerrado en su cuarto o encerrada en su cuarto, o que tarde mucho tiempo en el baño, más de lo que antes estaba. Esas ya podemos notarlo, no quiere decir que al 100% así sea, pero esto ya nos puede detonar a ver qué está pasando, ¿no? Probablemente hay algo ahí que tengan que revisar. ¿Qué más pueden encontrar? Bueno, cuando hablamos del consumo de sustancias, pueden revisar ojos rojos e irritación, las pupilas dilatadas, boca seca, se empiezan a descuidar en la cuestión física, dificultad o cambios en el habla, aumento del apetito o baja de peso. Estos son algunos cambios físicos o cambios conductuales que se pueden ir presentando en cada una de estas. Todas ellas o todos estos cambios que yo puedo observar en mi hijo, los papás siempre tenemos un sentido que se activa con nuestros hijos. Siempre hay algo que nos dice que algo no está bien. Entonces, cuando papá tengas ahora sí que este presentimiento, porque ya has observado varias conductas de las que hemos mencionado, pues acércate a tu hijo. Y si no es con tu hijo, ya detectaste que a lo mejor está consumiendo alguna droga, o ya detectaste que está enviando fotografías a amigos, o ya detectaste que está dejando de comer, pues entonces acércate a un profesionista. Esa sería la parte ideal. Vamos a ver si hay preguntas de los que nos están escuchando. Bueno, a lo mejor de momento no han llegado, pero hay una idea que me ha gustado que has dicho, Yajaira. La información nos ayuda a prevenir, o la información es preventiva, ¿no? Tanto sobre los temas que había que apoyar a los hijos, como hacia los hijos, ¿no? La información que están haciendo. Yo no sé si aquí también sería bueno, creo que encaja muy bien lo que hace IMCAD, ¿no? Pueden irles atención psicológica, aparte de lo del centro de rehabilitación. Quizás puedas ayudarnos a la gente que nos ve, que hace también ICAP, o sea, esa capacitación, ese apoyo de los psicólogos hacia la ciudadanía. Ok, gracias. Efectivamente, en el instituto estamos trabajando propiamente con lo que es la conducta adictiva a sustancias, principalmente. Hemos tenido casos en los que hemos intervenido ante alguna otra conducta adictiva, pero realmente son pocos los que llegan ya en esa situación. Regularmente llegan por consumo de sustancias. Es importante mencionar que si tú detectaste a tu hijo con alguna conducta adictiva o con primer consumo de marihuana o de alcohol,
no tomes la determinación de que como ya consumió marihuana o ya, incluso ya consumió por primera vez cristal, lo voy a ir a internar. No, hay que hacer primero una evaluación psicológica para determinar el nivel de dependencia que tiene este joven antes de tomar la determinación, porque eso puede ser contraproducente, perdón, puede ser contraproducente para el tratamiento de nuestro adolescente. ¿Por qué? Porque tanto puede detonar en una situación de le da mucho miedo y decide nunca volver a consumir, o le da mucha curiosidad y decide ir por más. Entonces sí es importante, papás, que la primer parte sea la evaluación. En el Instituto Municipal contra las Adicciones hacemos estas evaluaciones a jóvenes consumidores, donde se les hace una entrevista, tanto papás como el adolescente, y se busca orientarlos en el mejor tratamiento. Ahí les ofrecemos, como parte del tratamiento en los adolescentes, un taller psicoeducativo que se llama Padres y Madres con Valor, y otro que es taller para jóvenes. Estos talleres son de 16 sesiones, una vez por semana, 1 hora. En estos talleres se aborda el tema de adicciones, el proceso adictivo, se aborda autoestima, manejo de emociones y entre otros muchos temas que hacen que se fortalezca el no consumo de este adolescente, que bien todavía no es considerado un adicto. Para madres y padres, pues también se les da temas con respecto a reglas y límites, dinámica familiar, porque hay algo que cuando me preguntan es que, a ver, ¿por qué es que es consumidor si en la casa todo está bien? Bueno, puede ser que sí, pero hay que revisar. Algo que a mí me gusta ponerles como parte de metáfora es, imaginemos que el sistema familiar es una gripe. ¿Qué síntomas tiene la gripe? Pues dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, dolor de huesos, temperatura. ¿Qué es lo que más nos aqueja de una gripe? Probablemente yo les pueda decir, a mí el dolor de cabeza o la temperatura. Bueno, vamos a ver a este chico que inicia con conductas adictivas o con conductas de riesgo como un síntoma nada más. No quiere decir que él sea el que tenga toda la situación del problema. Hay otros síntomas que tienen que resolver algo, y no quiere decir que es porque la familia es 100% disfuncional, simplemente porque algo pasó en algún momento de la etapa y es ahí donde tenemos que resolver. El instituto también proporciona psicoterapia individual para jóvenes, adultos, mamá, papá, cualquier integrante de la familia que tenga que ver con el consumo de sustancias. Además, como ya les comentaban, también tenemos el centro de rehabilitación, que esa ya es cuando ya se generó la adicción a sustancias. Pero previamente a esto hay muchas oportunidades de resolver la situación familiar o la situación del consumo o de la conducta de nuestro adolescente con una evaluación previamente. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Hoy nos ha acompañado, se está terminando el programa, nos ha acompañado la psicóloga Yajaira Rojas del IMCAD, Instituto Municipal contra las Adicciones de aquí de Tijuana, con el tema reconociendo conductas adictivas y conductas de riesgo. Siempre pues el tiempo nos rebasa. ¿Algunas palabras para despedirnos, psicóloga? Pues agradecerles la invitación. Muy grato estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de esta información. Espero que les haya servido. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo mes, a ti o al IMCAD. También gracias por los países que nos han acompañado hoy: México, Costa Rica, Canadá, Argentina, Alemania y Francia. Pues gracias por estar con nosotros. Recordamos que los esperamos el próximo sábado. No se interrumpe la programación. Dios es amor y te quiere, y los esperamos. Entonces, continúe con nosotros próximos sábados. Gracias. Esto fue Reencuentro, un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.